Instituto Estatal Electoral de Hidalgo les da una cordial bienvenida a la presentación del libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, del doctor Ciro Murayama Rendón. Para comenzar, cedemos el uso de la voz a la moderadora de este evento y consejera presidenta del organismo público electoral local, licenciada Guillermina Vázquez Benítez. Muy buenas tardes, es un gusto y es un honor poder saludarlos y recibirlos en este extraordinario evento. En la presentación del libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, de la autoría del doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, a quien tengo que agradecerle por aceptar la presentación de su obra, consejero, en el estado de Hidalgo, así como también quiero agradecerle por la confianza depositada en el Instituto Estatal Electoral para la organización de este evento. Bienvenido, consejero. Asimismo, quiero agradecer la participación como comentaristas en esta tarde del consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, maestro Marco Antonio Baños Martínez, y a quien tengo que agradecer también todo el acompañamiento que ha tenido a lo largo de estos años en el Instituto Estatal Electoral. Gracias, consejero. Así como también quiero agradecer a Raúl Arroyo, Procurador General de Justicia en el Estado, por aceptar participar como comentarista de este libro y también por el seguimiento que le ha dado, señor Procurador, a las actividades del Instituto, puntualmente a través de la Fiscalía Especializada. También saludo y agradezco al licenciado José Luis Asjane Bulos, delegado del Instituto Nacional Electoral en el Estado. Gracias, licenciado, por aceptar también participar como comentarista y además por todo ese acompañamiento y por la coordinación y la voluntad para el diálogo a lo largo de los procesos electorales que hemos organizado de manera conjunta. Quiero saludar también y agradecer la presencia de todas y todos ustedes quienes enaltecen este evento y de manera muy puntual quiero saludar y agradecer la presencia del maestro Sergio Zúñiga Hernández, fiscal especializado en asuntos electorales. Muchas gracias, fiscal, por estar con nosotros. Del maestro Juan Carlos Mendoza Mesa, vocal secretario de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Saludo también y agradezco la presencia de los vocales ejecutivos de la Junta Local y de las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado, del licenciado Ignacio Enzástiga, representante de la Comisión de Derechos Humanos. Le suplico darle un saludo al licenciado Javier, si es tan amable. Saludo a los directores y representantes también de las instituciones académicas, al presidente del Partido Nueva Alianza Hidalgo, que hoy nos acompaña, y a los representantes de los partidos políticos y también a quienes nos acompañan del Tribunal Electoral del Estado. Ofrezco también, porque así me lo ha pedido, una disculpa del secretario de Gobierno, que tenía pensado estar aquí, pero le manda un cordial saludo, consejero. A nombre de mis compañeros consejeros y consejeras electorales aquí presentes, de la consejera Blanca Estela Tolentino Soto, de la consejera Miriam Saraí Pacheco Martínez, del consejero Salvador Domingo Franco Azad, del consejero Cristian Uciel García Reyes, del consejero Francisco Martínez Ballesteros, del consejero Augusto Hernández Abogado y del secretario ejecutivo, licenciado Uriel Lugo Huerta, y de los directores ejecutivos del instituto, titulares de unidades técnicas y personal del instituto. Les damos las gracias por su presencia. La obra del libro del doctor Ciro Murayama se ilustra con la obra del pintor y muralista José Clemente Orozco, denominada El Demagogo. Y es por su definición que nos da un contexto de lo que señala también el autor en su libro, que dice: a las democracias les acecha a la vuelta de la esquina el peligro de los retrocesos autoritarios. Es una obra de 395 páginas y a lo largo de 12 capítulos el autor va desarrollando y correlacionando acontecimientos de pasados procesos electorales, del marco legal y de
muchos datos duros que todos en su conjunto permiten de manera muy puntual y objetiva retratar los últimos ejercicios democráticos en nuestro país. Como lo dice también en el libro, en esta obra se presenta el paso de la posverdad, entendida esta como la propagación de versiones falsas en redes sociales, que aunado a una sociedad en la que permea la desconfianza en las instituciones públicas y también de una merma de valores democráticos, esta obra sin duda constituye una herramienta que debe ser analizada y difundida en todas las esferas de nuestra sociedad. Con el permiso de todos, pasaremos a la presentación del libro. Explicaría la dinámica, es muy sencilla, les cedería el uso de la voz a los comentaristas por un lapso de 10 minutos para pasar posteriormente a los comentarios del autor del libro. Quiero en un primer momento presentar a Raúl Arroyo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde fue profesor de Derecho Constitucional, coordinador de Extensión Universitaria, director del Instituto de Ciencias Sociales y secretario general. En el Poder Judicial local es magistrado del Tribunal Superior de Justicia, actualmente con licencia, y presidió el Tribunal Electoral. Fue presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México. Pertenece a la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y a la Academia Hidalguense de la Historia. Es autor de los libros La soberanía de los estados en la revisión constitucional electoral, una crítica federalista, publicado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Summa Eligere, visto por un juez electoral, y Ad Oculos, a la vista del defensor, editados por el Senado de la República y Miguel Ángel Porrúa, respectivamente. Además del Porfiriato en Hidalgo, edición del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Es coautor En contra de la oscuridad, ensayo sobre la corrupción, con el artículo Colegiación obligada en la abogacía, fórmula para combatir la corrupción, el más reciente entre otros. Actualmente, Procurador General de Justicia en el Estado. Le cedo el uso de la voz, señor Procurador. Todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre la aparición de un libro motiva, y en un ambiente tan crispado como el que se vive hoy en muchas partes del país, pues darnos un tiempo para hablar de un libro es muy halagador, sobre todo si a uno lo han invitado a hacer los comentarios, sobre todo si los comentarios versarán sobre un libro de una persona tan calificada en el ámbito de lo electoral, y en momentos en donde también lo electoral se presenta, pues al menos con expectativas que crean muchas dudas, con expectativas que alimentan muchos buenos deseos, pero que finalmente son eso, son expectativas. Cuando uno entra en el mundo de lo electoral, y quienes están aquí saben bien de lo que hablo, uno se enfrenta a un primer problema, y es que si de textos se trata, los textos llegan a ser poco menos que inentendibles. Y son así porque así hemos creado en nuestro país el derecho electoral, de tal suerte que nadie lo entiende. Entonces, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a un tratado, por ejemplo, a un código comentado, a un artículo
analítico sobre determinado aspecto, pues uno se empieza a enfrentar a ese problema. Es como entrar en un submundo en donde hay que tener una serie de información que no es para los mortales. Y lo digo con toda la seguridad de que esto es así, porque parece ser que esa es una de las condiciones de la naturaleza del derecho electoral mexicano. Pero cuando uno encuentra este libro, pues ahí es una buena sorpresa. Y es una buena sorpresa porque no se necesita ser experto ni tener una vastísima cultura del derecho electoral o de las instituciones electorales mexicanas para poder entrar de inmediato en el asunto que va a tratar. A este libro basta leerle el primer párrafo, que para mí es una fotografía que condensa casi un siglo de historia. Esta fotografía es la que retrató a nuestro país la noche del 1 de julio del 2018. Para entenderla, desde luego, hay que pertenecer a generaciones como la nuestra, como la de los que estamos aquí. Porque esto, que es una narrativa, una narración natural, que solo refleja un momento histórico en el país, para generaciones nuevas, para las más jóvenes, no les dice nada. ¿Por qué? Porque es la normalidad. Lo que hoy a estas generaciones como la nuestra nos queda claro es que esta normalidad que está retratada en este primer párrafo del libro de Ciro Murayama, la que narra lo que sucede a las 11 de la noche del 1 de julio del 2018, para nosotros significa un largo, sinuoso, complicado y hasta inentendible pasado en la vida del país, en donde, y esto es muy importante de este libro, en donde la democracia era una democracia de papel. Quiero decir, una democracia que estaba en las normas jurídicas, principalmente en la Constitución, pero que de ninguna manera era una forma de vida, una forma de desarrollo del Estado mexicano. Por eso creo que este libro empieza bien y empieza muy bien, porque empieza hablando de una realidad que ya deja el pasado y deja todo lo que a las nuevas generaciones les resulta cuando menos inimaginable. Porque aquí ya no hay robos de urnas, ya no hay descalificaciones, ya no hay colegios electorales en la Cámara de Diputados, ya no hay elecciones presidenciales con un solo candidato, es decir, cosas que simplemente ya no están reflejadas en esta fotografía del 1 de julio del 2018. Más adelante, y creo que es el vínculo inicial para lo que sigue, es una afirmación del autor que se funda en Ferrajoli para dar una definición clara, muy certera, muy sencilla, muy entendible de lo que es precisamente la democracia. Y dice Ciro, hoy se entiende que la democracia es el único sistema que puede garantizar tanto las libertades como los derechos sociales. Esta es una definición, lo cita Ciro a partir de Ferrajoli, pero es una definición bastante clara, que es precisamente la definición de hoy, la definición que los mexicanos y las mexicanas vivimos después de las elecciones de 2018, con las cuales, y lo dice también el autor, se cierra ese ciclo que estaba incompleto después de la primera alternancia del año 2000,
porque no había llegado una de las partes del espectro político que era la izquierda. Bueno, pues el 1 de julio del 2018 llegó la izquierda y entonces el espectro se complementa. Y es como si se cerrara el círculo. Y ahora lo interesante es, no digo predecir, pero cuando menos pronosticar cuál es el siguiente círculo y a quién le corresponde abrirlo. Después de eso, lo que van a encontrar es un libro, para mi gusto, muy didáctico. Como ya dije, no es un tratado, no es un código comentado, no es un libro de esos densos en los que uno difícilmente conecta, sobre todo por la materia. Al contrario, está muy bien dividido, tiene 12 capítulos y cada capítulo, que es lo que a mí más me gustó del libro, va tocando uno a uno los temas que parecen ser los que en el momento en que los enfrentamos en el sistema político mexicano nos ocasionaron mayor conflicto. El financiamiento, el registro de los partidos, el debate, es decir, temas que poco a poco, muy poco a poco, los hemos ido viendo con normalidad. Y aquí está la explicación, pero que cuando nos los planteamos, cuando los agregamos al sistema electoral, nos hicieron una verdadera complicación. Y si de por sí fueron una complicación, después los legisladores, a fuerza de reformas posteriores a cada elección, pues los fueron complicando más. Pongo un ejemplo. Situaciones que debieran ser tan sencillas, tan simples, tan ágiles, tan enriquecedoras como un debate, como que 3 personas se sienten como nosotros y nos empecemos a decir lo que pensamos de los temas que estamos discutiendo, lo complicamos a tal grado que acaba siendo una puesta en escena que detiene de todo menos de debate. Y donde el interés acaba siendo el vestido del edecán que pase el agua. Entonces, de debate nada, pero de predebate y de posdebate, discusiones que tampoco contribuyen en nada a la democracia mexicana. Pero todos esos temas, con una narrativa muy ágil, de un experto finalmente, que me gusta mucho, que no asume una condición académica tan elevada que nadie entienda, sino al contrario, con una narrativa muy accesible, pues Ciro nos va llevando por estos tortuosos, él los hace muy transitables, laberintos de la vida electoral mexicana. Yo me quedo con el último capítulo, con el 12. Y me quedo con él porque es a mí lo que más disgusto y lo que más conflicto me ocasiona, que es el tema del federalismo electoral. El título, para ser más exactos, del capítulo se llama Federalismo Electoral Concurrente, : se borran las fronteras de las atribuciones. Yo le hubiera puesto, se desdibujó el federalismo. Porque yo estoy convencido de que la última reforma que nos deja como infantes a las entidades federativas fue eso, un desdibujar completamente, un ir a contracorriente del modelo federal mexicano. La Constitución volvió a ser en ese momento de la reforma electoral, que ya tenía algunos antecedentes en la inmediata anterior, pues volvió a ser un libro de librero sobre el cual pasó todo mundo con la mayor impunidad. Pero, en todo caso, yo me quedo, y así lo asumo, y así lo digo, me quedo con la ofensa
de la federación o de quienes en ese momento tenían la posibilidad de organizar desde la federación, con una gran componenda que anuló la muy, muy amplia experiencia del sistema electoral mexicano, nacido, alimentado, sostenido, mantenido en las entidades federativas, para quedar como menores de edad, incapaces de poder tomar sus propias decisiones en materia electoral. Y tiene Ciro la frase con la que casi termina el libro, y que si hubiera estado al principio, yo ya la verdad es que ni leo lo demás, porque me hubiera bastado. Esa sola frase me hubiera convencido de que era un excelente libro. Se las voy a compartir y con eso voy a terminar mi intervención. Dice, página 384, último párrafo. Penúltimo, perdón. Dice, pretender que la compleja vida política local, siempre viva y cambiante, sea arbitrada desde la capital del país. Yo diría entre paréntesis, es seguir viendo al país desde el Paseo de la Reforma y pensar que ese es México. Es no hacerse cargo de la dimensión del territorio ni de la vasta pluralidad de la sociedad mexicana. E implica también cierta dosis, él es muy prudente, dice cierta dosis de paternalismo. Yo le diría de otra manera, de un paternalismo centralista hacia las entidades federativas. Y el remate es genial. Dice, la lógica de amputar instituciones locales en vez de reformarlas, corregirlas y fortalecerlas, ojo, puede acarrear serias implicaciones para el federalismo como principio de la integración de la República. Muchas gracias. Yo creo que sigues. Muchas gracias, procurador, por sus valiosas aportaciones, y con el permiso de todas y todos ustedes, me permitiría presentar a nuestro siguiente comentarista, el licenciado José Luis Asjane Bulos, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado en el periodo 1975 a 1979. Cursó la especialidad en Sistema Político y Régimen Político Jurídico en México por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 1993. En cuanto a su experiencia laboral, en el sector público fungió como secretario municipal del Ayuntamiento del Arenal Hidalgo. Asimismo, fue secretario municipal del Ayuntamiento de Actopan y ocupó el cargo de secretario particular del director general de Gobernación del Estado de Hidalgo. De igual forma, fungió como presidente del Comité Distrital Electoral en los procesos electorales federales de 1985 y 1988, así como en los procesos electorales locales de 1985 y 1987. Fue secretario técnico de la Comisión Estatal Electoral de Hidalgo en el periodo de 1989 a 1992. Se desempeñó como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Hidalgo en los años de 1991 al 2005. Fue vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de México en el periodo del 16 de enero del 2005 al 15 de agosto del 2010. A partir del 16 de agosto de 2010, se desempeña como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo. A través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, ha participado en diversos cursos de actualización permanente de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Adelante, licenciado. Muchas gracias, consejera presidenta. Me da mucho gusto compartir con el consejero Ciro Murayama, consejero del Consejo General y un amigo personal, con el señor Procurador General de Justicia del Estado, el licenciado Raúl Arroyo, y con un amigo de hace mucho tiempo, el maestro Marco Antonio Baños Martínez.
Me voy a permitir dar lectura a un documento que presentamos, que hicimos después de darle lectura al libro del consejero Ciro Murayama. No es tarea fácil comentar una obra de la talla que tiene La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, libro escrito por el consejero Ciro Murayama. Por ello, intentaré desde mi óptica y experiencia como vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el Estado, discernir sobre los puntos nodales de este magnífico texto. Hace algunos años era inusual hablar de democracia, no era un tema común, hasta que se volvió parte de la decisión ciudadana, hasta que la democracia se llevó a la acción, a la determinación y por ende se fue incorporando a todos los ámbitos de lo cotidiano. Cuando se les despojó a las organizaciones políticas la potestad de ser únicos en desvelar los andamiajes de la democracia. Fue así que cobró un tremendo auge en otros rincones de la deliberación, en la academia, en los institutos de investigación, lo mismo ocurrió en los hogares, en las charlas de café. Luego entonces, la democracia entró en todas las esferas de comunicación de la ciudadanía en general. Y como nunca antes visto, las redes sociales llegaron para ocupar un sitio de privilegio. Quiero destacar que esta presentación del libro es para exponer las particularidades de la organización del proceso electoral de 2018 y destaco que se contextualiza y se advierte sobre riesgos importantes para la democracia del país, a la vez que se puntualiza que es necesario cuidar y preservar. Los pequeños cambios culturales se han dado en el ámbito electoral, donde no solo hay una gran aceptación a la pluralidad y competencia entre los partidos políticos. Ahora, los ciudadanos consideran el voto ya no como un derecho, sino como una armadura política. Es tan vasta la obra en comento, al dar un seguimiento puntual que me atrevo a calificar como un fino tratamiento de los temas electorales, en cada uno de los capítulos que, como diría un clásico, me conformo con que el público aquí presente sea ese lector que le brinde a este libro un momento más, luego otro, luego uno más. Este libro tiene el propósito de explicar, sin rehuir el debate, cómo fue posible lograr que instituciones públicas y de bajo aprecio para la democracia llevaran a un buen puerto las elecciones con un contexto marcado por la desconfianza en el proceso electoral de 2018. En su parte introductoria, establece tópicos aduciendo que el resultado electoral fue novedoso en los procesos de 2018. Era la primera vez que llega a la presidencia un candidato identificado con la izquierda, quien además había conseguido el más alto porcentaje de votos desde 1982, lo que habría de convertirlo en el mayor respaldo en la historia de las elecciones competidas del país. Es decir, busca documentar en sus distintos capítulos cómo México cuenta con un sistema electoral que hace posible el irrestricto respeto al sufragio, además de ofrecer una base de equidad en la contienda para que los comicios fueran tan legales como competitivos y genuinos. Este libro sale al paso de la posverdad, entendida como la propagación de versiones falsas que se magnifican en las redes sociales, para lo cual se sustenta en hechos y datos verificables sobre el sistema electoral mexicano. He de destacar que el consejero Murayama delimita desde ciertos sectores no poco informados, se llega a decir que la democracia llegó a partir del resultado en las elecciones de 2018. Me permito citar este párrafo que de sí detalla que detrás de cada elección hay profesionalismo y trabajo arduo. Decir que el triunfo de un candidato fue permitido por la autoridad electoral por la gran diferencia de votos es una mentira, y este libro trata de documentar con hechos y datos concretos cómo la construcción de un proceso electoral permite el voto libre de las y los ciudadanos. Prosigo con rasgos dignos de mencionar. En materia electoral y de renovación pacífica de poderes a través de elecciones genuinas, hemos logrado dejar atrás un pasado en donde justamente hace 30 años no había garantías de respeto al sufragio. En el libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, el consejero Murayama señala que como resultado del proceso en construcción
colectiva en las últimas 4 décadas, la democracia es el único tema nacional en el que estamos mejor. Nos revela desde los últimos 30 años la economía no ha crecido, los indicadores de salud y educación no son mejores y la inseguridad ha aumentado. Pero si en algo hemos pasado de la noche a la mañana, es en democracia. Con sinceridad les digo, no puede haber mayor coincidencia en la investigación vertida en el libro, porque como ahí se plasma, no existe un solo cargo a nivel federal, estatal o municipal que no haya emanado de las elecciones y del voto libre de la ciudadanía. Ciro Murayama argumenta que a pesar de haber logrado trascender los problemas y prácticas del fraude de hace más de 30 años con éxito, pretender que una autoridad electoral realice funciones para las que no fue creada, como la investigación del financiamiento ilícito, es una sobrecarga de atribuciones que pone en riesgo su actividad primaria. Y así lo engloba con esta frase: lo que es enredado no es comprensible y lo que no es comprensible no es creíble. A lo largo de 12 capítulos entre los que discurre una minuciosa investigación, el consejero Murayama nos permite dilucidar el pasado histórico para la construcción de la democracia. Ese proceso que nos tiene hoy aquí reunidos con la intención de dar voz a esta investigación desarrollada de manera escrupulosa, puntual y que nos da luz para entender nuestro presente en esta materia. En la historia contemporánea siguen prevaleciendo rasgos autoritarios como el clientelismo y el corporativismo, los cuales no fortalecen la democracia. En la parte de los resultados electorales, en la era de las alternancias, se consigna que más allá de la contundencia del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2018, obtuvo el 53% de los 56.6 millones de votos emitidos. Lo cierto es que las condiciones para un cambio de gobierno estaban dadas por un sistema electoral que desde finales del siglo XX permitía una y otra vez hechos políticos que solo ocurren en democracia. De manera gráfica nos detalla los mapas de la votación por la presidencia de 2000 a 2018. Permiten constatar cómo han cambiado las preferencias electorales geográficamente, con estadísticas por demás reveladoras e interesantes. De 4 elecciones presidenciales, 3 han producido cambio de partido en el gobierno. Esto es un índice de alternancia muy alto, el 75%. Esto es el panorama que se ha querido mostrar de una era política marcada por elecciones que producen alternancias. México vive los años de mayor cambio de partidos gubernamentales en el plano municipal, en las entidades federativas y a escala nacional. Si hacemos alusión a lo correspondiente a la organización electoral, ciudadanos que votan y cuentan los votos, recurrir a las estadísticas nos aclara el panorama. Déjenme citar: el 1 de julio de 2018 vivió el ejercicio democrático más amplio de su historia. 56.611.000 ciudadanos ejercieron su derecho al voto. La participación fue del 63.42%, la más alta en las últimas 3 elecciones presidenciales. En la elección federal de 2015 y la de 2018 se actualizaron más de 40 millones de credenciales para votar con fotografía. Prosigo con el análisis detallado del consejero Murayama. Para 2018, México contó con un padrón de alta cobertura y calidad que fue auditado por expertos ajenos al INE y que en las comparaciones internacionales ha demostrado ser uno de los más robustos del mundo. El INE decidió hacer obligatorio para sí y para las autoridades electorales locales que se dieran a conocer los resultados del conteo rápido, a partir de la convicción de que la transparencia siempre debe guiar el tratamiento de los resultados electorales y de que es obligatorio contribuir a la certeza, a la estabilidad política. Así, el 1 de julio a las 23 horas, el consejero presidente Lorenzo Córdoba ofreció los resultados del conteo rápido de la elección presidencial con base en la información del 67.5% de la muestra. La otra herramienta de la que disponen el INE y las autoridades electorales locales para dar información del sentido de la votación, una vez que esto concluye, es el programa de resultados electorales.
Me permito señalar un rasgo por demás interesante por lo que al futuro electoral respecta. Cuando en esta investigación también se detectan aspectos álgidos durante procesos comiciales próximos. Si el modelo de casilla única cambiara, se abren muchas otras posibilidades, donde la tecnología podría simplificar procesos, desde el uso de la urna electrónica, voto por internet, contar con centros de votación masiva e incluso permitir que los funcionarios de casilla puedan repetir en sus cargos. Paso a paso en el libro se relatan los cambios que por economía han llevado a que México es uno de los países con mayor porcentaje de población que reside fuera de su territorio. 1 de cada 10 mexicanos nacidos en el país han emigrado al extranjero. Para ello, se apega a la numeraria y describe: nunca como en 2008 se había registrado tal participación para elegir tantos cargos distintos. Se inscribieron 188,873 mexicanos residentes en 120 países. Se recibieron 98,854 votos desde 107 naciones. También se conduce a una descripción histórica en estos términos. Si bien en el mundo entero ha caído el aprecio social por los partidos, lo cierto es que estas organizaciones siguen siendo indispensables para permitir la expresión y organización plural de las sociedades democráticas. Sigamos en esta tónica que nos describe el consejero Murayama. Los partidos políticos en México perdieron en 2012 el monopolio de la presentación de las candidaturas a puesto de elección popular. En este año se reconoció en la Constitución la figura de las candidaturas independientes y en 2014 se reguló en la ley la forma en que los ciudadanos sin partido competirían en los comicios. Por ello, en este apartado del libro establece: es dable pensar que ante el descrédito de los partidos políticos, la figura de las candidaturas independientes ha llegado para quedarse en el horizonte electoral mexicano. A lo largo del periodo de democratización de México, en la recta final del siglo XX, hubo que revertir, junto con la hegemonía de un solo partido político, la uniformidad casi absoluta de la cobertura política de los medios, en especial la televisión. El acto de campaña es la reafirmación de una identidad homogénea. El debate aspira a ser el contraste en la pluralidad. En 2018 el INE se propuso ofrecer una mayor cantidad de debates presidenciales y que fueran más dinámicos y con mayor interacción que los del pasado. Es deseable que la cultura del debate se extienda y que estos ejercicios se vuelvan frecuentes en espacios académicos, empresariales, en los medios de comunicación, estipula el consejero Murayama. Conviene en este tiempo enfatizar, tal como se hace en esta parte del libro: dinero y política son inseparables. Todo partido y candidato necesita recursos para realizar sus actividades y desplegar campañas electorales en busca del voto. Veamos qué interesante lo que se menciona en este contexto. México cuenta con un modelo de financiamiento de la política que procura la equidad en las condiciones de la competencia. El financiamiento público no solo es una posibilidad, sino que es constitucionalmente obligatorio que los recursos partidistas de origen público sean mayores que los de fuentes privadas. ¿Qué nos revela en este apartado? Pues como bien lo describe, el financiamiento público se da a los partidos de forma ordinaria cada año para sus actividades permanentes y hay un monto adicional para las campañas cuando este año se celebra algún proceso electoral. Pues bien, aduciendo a lo que el dinero otorgado a partidos trae consigo, el criterio de transparencia en el uso de los recursos públicos, el consejero argumenta: la fiscalización electoral en México es ambiciosa. Se propone conocer la totalidad de los recursos públicos y privados declarados o escondidos que los actores políticos utilizan. En México está sustentado por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se evidencia la combinación de un modelo de recaudación insuficiente, progresivo, en una economía de alta desigualdad social, con una base tributaria limitada y prácticas extendidas de evasión y elusión fiscal. Un hecho que se estipula de manera preponderante en la parte relativa al dinero y campañas es, como todo lo anterior, coincido con lo expresado por el consejero Murayama, el cáncer de la corrupción. Con datos de la Auditoría Superior de la Federación,
entre 2012 y 2016 se identificaron 6,879 millones de pesos con posible daño patrimonial, que representan el 11% de los recursos públicos totales auditados en ese periodo. Conviene abundar, como claramente se hace en el libro, el nuevo modelo de fiscalización centralizado en el INE, que se puso en marcha en 2015, conlleva el seguimiento en tiempo real de los recursos de los actores políticos en las contiendas a gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos todos los años. Si bien el nuevo modelo de fiscalización se probó en las campañas que transcurrieron entre 2015 y 2017, el reto fue en 2018, porque 30 entidades federativas involucró procesos electorales simultáneos al federal, en el que se renovaron ambas las cámaras del Congreso y el titular del Poder Ejecutivo Federal. Más cifras que dimensionan la ardua tarea del INE en materia de fiscalización, además de concluir en breve plazo la revisión de los informes de ingresos y gastos de los 17,699 candidatos registrados en 2018 ante el INE, debió resolver las quejas en materia de fiscalización presentadas contra distintos candidatos. Toda esta investigación, aún a quienes estamos involucrados en el quehacer electoral, nos atrapa con la contundencia de las cifras. En 2018 se comprobó que 53 candidatos de casi 18,000 rebasaron los topes de gastos de campaña, pero solo 5 fueron ganadores y ninguno a un cargo federal. Una frase lo compendia todo. Es una lección que vale la pena aquilatar. Gastar más no se traduce en más votos. La disputa por el poder con frecuencia deviene en disputa jurídica. Cuando partidos y candidatos compiten por cargos de gobierno y de representación por el poder político, no es inusual que surjan desavenencias entre ellos que deben ser resueltas por una autoridad. El INE cuenta con la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización Permanente, integrada por consejeros electorales sin la presencia de los partidos políticos. No ha sido solo la cantidad de impugnaciones contra las determinaciones del INE lo que ha vuelto más abigarrado el procedimiento para concluir las tareas de fiscalización de las elecciones, sino ciertas determinaciones jurisdiccionales. Sí, comparto con ustedes que lo jurídico nunca dejará su esencia densa y a veces poco comprensible, y en concreto, una peculiar decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que contra lo expresamente establecido en la ley, las resoluciones del INE solo pueden ser impugnadas ante la propia Sala Superior. Acordó que las salas regionales intervinieran en la revisión de las decisiones del INE al tratarse de elecciones locales. En el libro no podía dejar de detallarse que la reforma electoral de 2014 significó un vuelco en el diseño del sistema electoral mexicano. Si hasta entonces había una nítida separación entre los procesos electorales federales a cargo del IFE y los locales a cargo de la autoridad administrativa correspondiente en cada entidad federativa, a partir de los comicios celebrados en 2015, el INE tiene participación y responsabilidades directas en las elecciones de ayuntamientos, congresos locales y gubernatura, además de hacerse cargo por completo de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia de la República. Ahora aún en las elecciones de las entidades, todas las casillas de votación son instaladas por el INE y los ciudadanos que fungen como funcionarios de mesa directiva son capacitados por la autoridad nacional, mientras que las autoridades locales, denominadas organismos públicos locales, a partir de la reforma de 2014, les corresponde el registro de candidatos y el cómputo de los resultados. Y abona con exactitud. La concentración de atribuciones en el INE tampoco ha contribuido a la identificación clara de la responsabilidad de cada orden institucional, nacional o local en los comicios de los estados. Más aún, la posibilidad de avanzar definitivamente hacia un modelo de centralismo extremo que pasa para la desaparición de las autoridades locales. Finalizo con un párrafo que invita a reflexionar.
La lógica de amputar instituciones locales en vez de reformarlas, corregirlas y fortalecerlas puede acarrear serias implicaciones para el federalismo como principio de la integración de la República. Y voy más allá. Este libro es un referente en la vida electoral de nuestro país. Seguro estoy que pronto se convertirá en lectura obligada en ámbitos de investigación académica y en los estudiosos de la democracia mexicana. Parafraseando al consejero Ciro Murayama, concluyo: la historia de la vida política de las naciones no tiene punto final. Si ayer y hoy han existido elecciones competidas y disputadas, también las habrá mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por su valiosa participación. Presentaré siguiente comentarista, maestro Marco Antonio Baños Martínez, originario de esta ciudad de Pachuca. Estudió la maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero electoral del 2008 a 2014, así como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Colaboró como asesor en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado. En el ámbito privado, ha sido consultor especializado en materia electoral y en su trayectoria como servidor público fue jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y subdirector del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud en la Delegación Cuauhtémoc. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas, ha dictado conferencias en foros académicos y ha impartido cursos y diplomados en diversas instituciones de educación superior. Es articulista semanal de los diarios El Economista y de la cadena El Sol de la Organización Editorial Mexicana. Es coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de diversas ediciones de los libros Monitor Democrático, publicadas por Porrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y Copuex. También es coautor de los libros El Instituto Federal Electoral 20 años, Transparencia Electoral e Historia, 1988-2008, Avances y Retrocesos, y el Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, la Constitución a debate, editado por la UAM, entre otras publicaciones. Fue designado consejero electoral del Instituto Nacional Electoral el 3 de abril del 2014. Actualmente preside las comisiones del Registro Federal de Electores y la de vinculación con organismos públicos locales e integra las comisiones del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Comisión de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto, así como el grupo de trabajo en materia de transparencia. Adelante, consejero. Bueno, primero quiero saludar con mucho afecto a todos los presentes, a todas las presentes, y agradecerle en todo lo que vale la organización de esta presentación del libro del doctor Ciro Murayama a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, la maestra Guillermina Vázquez. También agradecerle mucho a José Luis Asjanes su presencia acá, nuestro delegado en el Estado de Hidalgo, y al señor Procurador de Justicia del propio Estado de Hidalgo. Muchas gracias por su tiempo y por la posibilidad de venir a comentar el libro del doctor Murayama, a todas y todos su presencia. Empiezo por decirles a ustedes que creo firmemente que Ciro Murayama es uno de los consejeros que mejor equipados en términos intelectuales está en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y si me permiten un poco, haciendo un poco de memoria el recuerdo de las composiciones que ha tenido el Consejo, Ciro es sin duda uno de los hombres que más ha aportado a esta institución desde la perspectiva del Consejo General, y quiero reconocerle esa
esa característica y sobre todo la curiosidad que tiene para presentar y para desarrollar los temas que le corresponden. Este libro que hoy está a consideración de todos ustedes, en mi opinión, tiene varias características que valdría la pena describir. La primera, y lo decía con mucha pulcritud el señor procurador, es un libro que presenta los diversos temas que aborda. Son 12 apartados con un marco introductorio y una parte a manera de conclusiones generales, pero es un documento que de manera muy didáctica, de manera pedagógica, presenta los diversos temas, y eso tiene en sí una gran ventaja, porque lo mismo sirve para las personas que se están introduciendo al estudio de los temas electorales que para los que tienen ya mayor experiencia o son expertos en los temas. Es una presentación ordenada de la temática que está en torno a las elecciones ciertamente del 2018, pero que parte en varios temas, desde varios ángulos con elecciones anteriores. Esa presentación didáctica también está acompañada de una serie de sólidas reflexiones con relación a los temas, y tiene un marco conceptual bastante interesante, apoyado, por cierto, en Carlos Pereira, que la parte introductoria es verdaderamente importante en el libro de Ciro Murayama, que además tiene la presentación de un conjunto amplio de datos. Esta es una de las partes también, en mi opinión, más sólidas de la obra, es decir, el conjunto de las reflexiones, la acuciosa descripción que tiene de los temas, están acompañados de tablas, de gráficas, de un conjunto de datos que permiten ilustrar con mucha claridad lo que va argumentando el doctor Murayama a lo largo de estos apartados. Quisiera hacer énfasis en algunos aspectos que me parecen de fundamental importancia. Él empieza por presentar un apartado que tiene que ver con los resultados. Describía con mucha precisión también, Raúl, el tema de cómo Lorenzo Córdoba, la noche de la jornada electoral del pasado año de 2018, presenta estos resultados, pero detrás de esa presentación de los resultados, en varios de los apartados, Murayama da cuenta de un conjunto de cosas que tuvimos que hacer en la institución para poder llegar a ese momento que era exactamente la parte más relevante. Nosotros empezamos primero por tener un litigio bastante fuerte con el Tribunal Electoral para poder hacer posible la aplicación, la implementación de los conteos rápidos, que están obviamente como una parte del documento, porque el Tribunal Electoral había llegado a la conclusión en una primera instancia de que para que se puedan realizar los conteos rápidos es necesario tomar como base los resultados que los funcionarios de mesa directiva de casilla asientan en las actas finales de escrutinio y cómputo de las propias casillas. Si nosotros nos atenemos a la circunstancia de las casillas únicas que están desde el 2014, y aquí viene también un apartado sobre este punto, nos vamos a dar cuenta cómo esa realización de los escrutinios y cómputos está condicionada por el universo de las elecciones que tienen lugar en cada una de las entidades. Si vamos a Nuevo León, pues hubo 5 elecciones. Si estamos en la Ciudad de México, hubo lugar 6 elecciones específicas. Entonces los funcionarios tenían que terminar primero todos los escrutinios, luego llenar las actas, y a partir de esas actas tener nosotros la posibilidad de procesar los conteos rápidos. Ese litigio nos llevó a tomar una decisión que, si bien no es nueva, tenía un antecedente en el 2006, que fue con base en los cuadernos de operaciones de cómputo de las casillas, que es una especie como de documento preliminar con los resultados que asientan los funcionarios de casilla. De ahí tomar resultados para implementar el conteo rápido. Este es un tema que se dice hoy día de manera muy, muy sencilla, pero que establece una de las bases más importantes de la legitimidad de la organización electoral del 2018. ¿Por qué? Porque para nosotros era de fundamental importancia que el conteo rápido, es decir, una proyección de los posibles resultados finales de la elección, estuviera en un tiempo razonable en el conocimiento y en la percepción de los ciudadanos y de los actores políticos. Recuerden ustedes las discusiones del 2006, claro, aquí estábamos en un escenario distinto, pero la autoridad tenía que demostrar con toda claridad que se podía dar, con independencia de quién ganara, un resultado en términos de una proyección científica de los resultados. Y para nosotros era estratégico el tema de los conteos rápidos, y creo que logramos operarlo de manera correcta. Hay una descripción muy detallada de este punto en el documento. Cuando Ciro se refiere al tema de los resultados,
también está hablando de una cuestión que es de fundamental importancia. México, en lo que va de la implementación de la reforma del 2014 a este momento, no solamente ha tenido alternancia en la presidencia de la República, se han tenido alternancias en 23 gubernaturas distintas de los estados, y eso habla evidentemente de la capacidad de movilización, habla de cómo hay una pluralidad en la sociedad mexicana que expresa sus preferencias electorales por diversos candidatos y también establece esquemas de evaluación al ejercicio de los gobiernos en turno. Y esa evaluación no está solo en las gubernaturas y no solo en la presidencia, también está en muchos de los ayuntamientos y está en la propia integración de los congresos de las entidades federativas. Creo que esa parte vale la pena. Y dice una reflexión muy interesante, Ciro, en ese apartado. No es que las alternancias permitan la democracia, las alternancias son porque hay democracia, es decir, porque hay reglas que permiten que los ciudadanos, que los actores políticos vayan a este juego de las elecciones, pero donde finalmente los ciudadanos con el ejercicio del voto determinan quiénes van a tener las responsabilidades de carácter público. Esa parte yo la comparto, me parece que es una de las lecciones más importantes de la organización electoral de estos últimos años. Hay un punto en el que me quiero detener también. Cuando en el apartado que tiene que ver con los conteos, el PREP y los cómputos, Ciro hace la presentación de sus reflexiones y de sus datos, los de él, ustedes saben que hay otros por ahí, pero en el caso de este apartado, presenta una cosa que es muy relevante para efectos del estudio. Los conteos rápidos, el PREP y los cómputos mantienen una enorme consistencia en la presentación de los resultados. No hay sorpresas para que después del conteo rápido el PREP presente ganadores distintos o los cómputos reviertan un resultado y se lo den a otro. Esa cuestión no existe en la forma en que se procesan los resultados. Y eso quiere decir que los funcionarios de casilla cuentan correctamente los votos. Eso quiere decir que el conteo rápido se hace con niveles estrictos de carácter científico, pero también quiere decir que el PREP y los cómputos se realizan con una enorme exactitud y por eso hay una enorme consistencia en los resultados. Pero hay un apartado también que me parece que es muy importante, que es el número 6, donde él habla del nacimiento, muerte y resurrección de los partidos. Este es un tema muy interesante, pero yo de aquí quiero nada más hacer énfasis en un detalle. El Partido del Trabajo es una organización política que tiene una característica sui generis en México, porque en las elecciones del 2015, ustedes lo recordarán, el Partido del Trabajo, en términos de los resultados que arrojaron las elecciones de ese año en el ámbito federal, había perdido el registro. De hecho, el cómputo realizado por el Instituto Nacional Electoral arrojó justamente que el Partido del Trabajo no alcanzaba el 3% de la votación. Sin embargo, ocurrieron una serie de circunstancias que lo llevan a una situación literalmente de resurrección. Es un partido donde la Junta General Ejecutiva de la institución había declarado la pérdida del registro. El Tribunal Electoral, después de una serie de litigios, determina unos cuantos días antes de la elección extraordinaria que se repitió en el distrito de Aguascalientes, que era necesario esperar a que se realizaran los comicios extraordinarios de Aguascalientes para determinar si alcanzaba o no el 3%. Ese tema me parece es uno de los hechos más, pues digamos, sui generis que han ocurrido en la historia electoral de nuestro país en los últimos años, descrito de una manera impecable en este documento. Pero también aborda un tema que está vinculado con el Partido Verde Ecologista de México, que tiene dos características. El Partido Verde Ecologista de México, en mi opinión, ha sido uno de los partidos que ha utilizado una enorme variedad de estrategias publicitarias, yo diría con cierto éxito, pero que al momento de aplicar esta estrategia publicitaria para efectos electorales ha cometido un conjunto de excesos. Particularmente en ese mismo proceso del 2015, el Partido Verde Ecologista de México utilizó un subterfugio que está establecido en la legislación para que los servidores públicos presenten un informe de labores y presenten en la radio y televisión mensajes 7 días antes del informe, 5 días después del informe, es decir, un universo total de 13 días. ¿Pero qué hicieron ellos? Secuenciaron los informes, pero no se dieron ni siquiera a la tarea de modificar los contenidos de los spots en la radio y la televisión, sino que simplemente cambiaban los nombres de los diputados o senadores de representación proporcional y mantenían una estrategia permanente de publicidad del Partido Verde Ecologista de México. Ese tipo de excesos y de fraude a la ley son corregidos justamente en esta elección.
y hay obviamente un conjunto de multas que son verdaderamente significativas para el Partido Verde Ecologista. Si la memoria no me está fallando, hay arriba de 300 millones de pesos impuestos al Partido Verde por este tipo de cuestiones en el 2015. Pero también hay una queja que presenta una organización ciudadana y dice, dado que sistemáticamente el Partido Verde ha cometido ilícitos a la materia electoral, es necesario que se le prive del registro. Y ese es un litigio que fue demasiado intenso y que obviamente el Instituto Nacional Electoral tuvo que desahogar para efectos de determinar si era procedente o no. Lo que nosotros establecimos y se analiza con mucho cuidado en el libro, tiene que ver con una decisión donde se analizó que las diversas faltas habían sido por separado ya sancionadas al Partido Verde Ecologista de México. Pero evidentemente hay un estudio muy interesante en ese apartado. Por supuesto, lo que ocurre después con el nacimiento de Morena, que es un partido, hoy se dice por varios analistas, el partido más votado en la historia, el partido con mayores votos. Yo tengo algunas dudas respecto de si esta connotación en lo que la teoría política establece con rigor respecto a lo que es un partido está hoy día en Morena. Me parece que sigue siendo un movimiento en procesos de construcción de un partido. No hay una estructura todavía territorial, hay muchas disputas internas que no hace falta describirlas ahora. Ustedes las conocen con mucha, a través de la radio y la televisión la conocen con mucho detalle. Hago un énfasis adicional y ya casi voy cerrando porque se me va agotando el tiempo, pero el tema de la radio y la televisión, que fue motivo de una enorme discusión en la reforma del 2007, está analizada también en este libro. En 2007 se dijo, ningún partido político, por sí o por terceras personas, debe comprar espacios en la radio y la televisión para efectos de propaganda política y por consecuencia solo a través de los tiempos oficiales del Estado, y se fijaron reglas. Vamos a decir números genéricos, pero digamos que de los 57 millones aproximadamente de spots que desde el día que empezaron las precampañas y hasta el día que concluyó la jornada electoral le correspondieron a los partidos políticos, debo decirles que el 29% de los spots en la etapa de la campaña los tuvo el candidato del PRI, mientras que el candidato de Juntos Haremos Historia, es decir, López Obrador, el presidente de la República actual, solamente tuvo acceso más o menos al 4.9%. Los niveles de votación son impresionantes frente al uso de la radio y la televisión, y por supuesto un tema que ya estaba sobre la mesa de la discusión es saber si ese modelo de radio y televisión sigue siendo un esquema adecuado para posicionar los mensajes de los partidos políticos en el contexto ciudadano. Este apartado me parece les brinda a ustedes una información interesante que puede partir para posteriores análisis sobre esta materia. El tema del dinero y las campañas, este es un asunto, ya lo comentaba también el maestro José Luis Asjane, hizo una descripción detallada del libro, pero me parece que aquí es importante sentar o colocar los puntos en dos aspectos fundamentales. En mi opinión, el tema de los topes de gastos de campaña son absolutamente heterogéneos, no tienen criterios ciertos y llevan inevitablemente a los partidos políticos a, digamos, decir que gastan cierta cantidad e informarla formalmente, con perdón de la redundancia, a la autoridad electoral, pero no es un gasto real. Yo les planteo concretamente las discusiones del 2017, donde, por ejemplo, las elecciones de Nayarit a gobernador tenían un tope de 20.4 millones de pesos y Coahuila tenía 19.2 millones de pesos. Esto es, Nayarit, siendo un estado más pequeño, tenía 1.200.000 pesos más de tope, mientras que el estado de Coahuila tenía un tope más pequeño, siendo una entidad más o menos con el doble de los electores que Nayarit. Evidentemente, 19.2 millones de un candidato a gobernador, con perdón de la expresión, yo tengo mis dudas, pero eso se lo gastan en 15 días de la campaña, en los primeros 15 días de la campaña. Ese es un tema que tiene que ser revisado. Aquí hay un punto de partida interesante también para eso, pero también es un punto de partida para analizar otro tipo de cuestiones. Creo que el libro reciente de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, que empieza a analizar la problemática también del uso del dinero en las campañas, es un instrumento que, si bien tiene algunos excesos reflexivos y algunas conclusiones un poquito aventuradas, me parece que también es uno de los temas centrales. ¿De dónde viene el dinero que usan realmente los partidos y cuánto es el dinero que en el fondo no está siendo reportado correctamente a la autoridad electoral como parte de los gastos de campaña? Y finalizo señalando un detalle que me parece importante.
El tema del federalismo electoral, yo tengo plena coincidencia con las conclusiones, no solo con las que tiene Ciro en el apartado correspondiente, sino las que han expresado tanto José Luis como el señor procurador, especialmente el procurador, porque no he compartido nunca, y eso es público, he escrito mucho sobre esto, el hecho de haber concentrado en la Autoridad Electoral Nacional un conjunto de atribuciones que disminuye sensiblemente el ámbito de competencia de los órganos electorales, y creo, como lo dice Ciro, que es necesario que se replantee la forma de fortalecer a las instituciones locales, léanse hoy día a los órganos electorales de los estados en la parte administrativa y a los órganos de carácter jurisdiccional. Yo preferiría ir en una dinámica de esa naturaleza a tener que convertir al Instituto Nacional Electoral en una fábrica de elecciones que esté organizando todas las elecciones, incluidas los cuartos niveles de gobierno que hay en diversos países. Cierro haciendo un comercial. La verdad de las cosas es que debo decirles que luego uno, desde la soberbia de muchos años de trabajo en temas electorales, y ve uno una obra nueva, dice uno, bueno, pues vamos a ver qué me aporta, pero la verdad es que este es un libro que tiene una densidad conceptual interesante, pero tiene también una presentación muy importante de datos y tiene un tratamiento riguroso de los diversos temas que aborda. Lo recomiendo de verdad para que sea revisado, y como se ha mencionado también aquí, me parece que esta es una de las obras que tendrá continuidad en su redacción porque necesita actualizaciones permanentes. Ya muchos de los datos, incluso que tenemos en las diversas cosas que se han estado publicando recientemente, necesitan esquemas nuevos de actualización por las cosas que van ocurriendo de manera sucesiva. Felicito al doctor Murayama por el trabajo tan interesante, tan acucioso y sobre todo tan oportuno, porque no nos dejó ni respirar. O sea, acabamos de terminar el proceso y ya estaba en mi oficina entregándome un ejemplar para que organizáramos algunas presentaciones de la obra. La verdad es que estoy muy complacido y reitero, sin duda, este libro demuestra la altura intelectual que tiene Ciro Murayama y es verdaderamente una aportación muy interesante para estos días. Felicidades, doctor Murayama. Muchas gracias, consejero Baños, por su destacada participación, y con mucho respeto presento al autor de la obra, el doctor Ciro Murayama Rendón. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó sus estudios de 1990 a 1994. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el grado en el año 2000. En Administración Pública ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República del año 2013 al 2014. Fue asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, de 1999 al 2003 y miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Federales del 2008, 2009 y 2011, 2012. Es profesor titular nivel A definitivo de tiempo completo, ahora con licencia sin goce de sueldo en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Es autor de los libros La economía mexicana a 15 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, La economía política de la educación superior en México y El financiamiento público a la educación superior en México. Es coautor de los libros Los determinantes sociales de la salud en México y Elecciones, dinero y corrupción. Actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y preside la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional e integra las comisiones permanentes de fiscalización, capacitación electoral, educación cívica y organización electoral, así como la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos residentes en el extranjero. Adelante, consejero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer en toda su dimensión a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de aquí de Hidalgo, a la maestra Guillermina Vázquez, por haber organizado esta oportunidad para comentar con ustedes mi trabajo y haber convocado a nuestro
delegado en Hidalgo, José Luis Asjane, a mi compañero, a mi colega, el consejero Marco Antonio Baños, y tener el gusto también de contar con las reflexiones del doctor Raúl Arroyo. Realmente yo me siento muy orgulloso de que mi trabajo sea comentado por ellos y pues por tener esta oportunidad. Nada más satisfactorio para quien escribe un libro que encontrar lectores atentos, gente con profundos conocimientos en la materia, con frecuencia pues con más experiencia incluso que la que yo tengo, como es el caso de Marco, del propio José Luis, que han ayudado a edificar el IFE y el INE. Entonces, pues yo estoy muy agradecido. Déjenme comentar con ustedes un poco la motivación del libro. Yo digo en el título La democracia a prueba porque la elección de 2018 fue la mayor prueba que ha tenido el sistema electoral mexicano en su historia. Nunca habíamos tenido en una jornada electoral tantos cargos de elección. Si sumamos las postulaciones o los cargos en disputa desde los ayuntamientos, incluyendo regidores, síndicos, etc., sumando diputados locales, las gubernaturas y yendo a los cargos de elección federal, pues son casi 18,000 cargos y nunca había sido tanta gente convocada a las urnas, casi 90 millones de electores. Desde ese punto de vista era una prueba mayor, pero también era una prueba por las propias complicaciones de un modelo electoral que está construido sobre la desconfianza, la sobreregulación y una reforma electoral que nos exigió innovar en un conjunto de temas que al legislador pues quizá le resultó relativamente sencillo plasmar, pero llevar a la práctica fue complejo. Ahora bien, ¿cómo es posible que en un país con el nivel de desconfianza hacia las instituciones públicas, al que no escapa la desconfianza hacia las instituciones electorales, con un nivel de insatisfacción con la democracia muy alto por los malos resultados que se han tenido en muy distintas materias, cómo en esa sociedad tan desconfiada tuvimos una elección ejemplar? Ya lo decía el doctor Arroyo, a las 11 de la noche se dieron a conocer los resultados sin mayores contratiempos. Los perdedores reconocieron a ganadores. Nos fuimos a dormir en una jornada democrática que reflejó un ejercicio cívico por excelencia. Bueno, ¿cómo esa sociedad tan desconfiada, tan insatisfecha con la democracia, tiene una jornada cívica tan ejemplar? Pues yo creo que no fue casualidad ni accidente. Se debe a una ardua construcción social que se plasmó en la edificación de normas, procedimientos, instituciones que hicieron posible esa jornada electoral. Y desde ese punto de vista, a mí me interesaba contar lo que hubo detrás de eso, porque la desmemoria puede ser la desmemoria colectiva, una enfermedad que nos haga daño y decir, bueno, pues esto pasó y ya. No, pasó gracias a esa edificación legal institucional que tiene un conjunto de pilares que hay que reconocer y que hay que salvaguardar, desde un padrón electoral confiable, que no siempre tuvimos, una redistritación que permite una adecuada representación de la población en los distintos órganos de representación popular, que pasa por tener
mecanismos que garanticen la equidad en la contienda, en el acceso a los medios de comunicación, a financiamiento público, que da garantías a todos los participantes, que ya no son juez y parte como en el pasado, cuando los propios actores políticos calificaban sus elecciones desde los colegios electorales. Ahora que tenemos incluso la posibilidad de que participen candidatos independientes y que los partidos políticos, nuestro sistema de partidos políticos no sea un club cerrado con el acceso restringido desde los que ya están adentro, sino que se trate de una puerta giratoria donde se puede entrar y se puede salir si no se tiene el apoyo popular suficiente. La prueba de que el sistema de partidos está abierto es que Morena hace 6 años no existía y hoy llegó a ser gobierno. La realidad del voto de los mexicanos desde el exterior, es decir, hemos logrado una larga construcción y quiere este libro ir a contracorriente de lo que a mí me parece que son afirmaciones que carecen de apego a la verdad. Como que la democracia la empezamos a vivir justamente el 1 de julio de 2018. No, fue toda esa edificación de años lo que nos dio la condición democrática, y el respeto al voto libre y secreto que ya estaba garantizado es lo que permitió el resultado electoral. No es que el resultado electoral nos haya hecho democráticos, es que nuestra condición democrática permitía procesar de manera transparente y legítima cualquier resultado electoral. Y ahí están los datos que nos confirman que la alternancia de 2018 ni fue la única, ni es una excentricidad de nuestra vida política. Ya se decía, 75% de alternancia, un índice de alternancia del 75% en las 4 elecciones presidenciales que llevamos en lo que va del siglo. Pero si vamos a ver lo que pasa en las gubernaturas, ya lo decía muy bien Marco, pues prácticamente 2 de cada 3 gubernaturas en los últimos 5 años los ganan partidos de oposición. Eso quiere decir que hay el doble de probabilidad de ganar una gubernatura compitiendo desde las oposiciones que tratando de mantener el gobierno. Y lo mismo pasa con la alternancia en los municipios. De 1,060 municipios que se renovaron en 2018, en más de 600, el 60%, hubo cambio de partido gobernante. Esto quiere decir que la ciudadanía está usando su voto para lo que quería Karl Popper en su definición minimalista de la democracia, que es ese sistema político que nos permite deshacernos de malos gobiernos sin derramamiento de sangre. Bueno, pues eso ocurre una y otra vez en México. Entonces es falso que estemos en una historia reciente plagada de fraudes electorales y que la excepción fue la elección presidencial de 2018. No es cierto. Si los gobiernos concentraran el control de los procesos electorales y de la voluntad popular alterándola, pues no perderían 2 de cada 3 gubernaturas, ni 3 de cada 4 elecciones a la presidencia. Y además, curiosamente, las 2 últimas alternancias a la presidencia, el partido en el gobierno queda no en segundo, sino en un lejano 3er lugar. Lo que muestra la independencia en la organización de las elecciones. Y yendo al tema del federalismo, incluso yo trato con datos de demostrar que la alternancia, como todos los que tenemos algo de memoria recordamos, empezó del centro, no del centro, fue de la periferia al centro. La primera alternancia fue hace 30 años en Baja California, pero era prácticamente
una regularidad del incremento de las alternancias en las entidades, y a mí me parece que el diagnóstico que dio lugar a la idea de desaparecer a las instituciones electorales locales era equivocado, porque incluso ahí donde mayores niveles de pobreza y de marginación social, y por lo tanto donde se cumpliría la hipótesis de la compra del voto, ya había habido cambio de gobierno desde hace mucho. Chiapas en el 2000, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, de tal suerte que mi intención de ofrecer datos es, en efecto, tratar de contribuir a una discusión inteligente, racional e informada, y no mis datos, sino los datos que son públicos y verificables. Por eso cada capítulo tiene estadísticas. Incluso traté de meter las estadísticas al capítulo de debates, donde logramos un nivel de interacción entre los candidatos que no se dio en ejercicios pasados. Así que frente a la pretensión adánica de que la democracia empieza con una persona y antes no hay pasado, que ve a la democracia como una aparición ligada a un resultado electoral favorable a una fuerza y no como el producto de una evolución y una construcción colectiva, pues frente a esas visiones, digamos, de aparición y no de evolución y construcción, quiero ofrecer estos datos. ¿Y por qué me surgió la idea de subrayar las elecciones en la era de la posverdad? Les voy a contar una anécdota. Habíamos hecho ya todos los trabajos preparatorios de la elección. El padrón, la redistritación, habíamos llevado a cabo las precampañas, registrado candidatos, he organizado debates, visitado a 12 millones de ciudadanos para que se hicieran cargo de las mesas directivas de casilla, he registrado a más de 1 millón de representantes de los partidos en las mesas de casilla, y la noche anterior a la elección, a Marco y a mí nos invitaron a un programa de televisión en Televisa con 20 o 30 teléfonos abiertos para que atendiéramos a las inquietudes de la población. Entonces, pues nosotros llevábamos materiales electorales para explicar cómo se iban a contar los votos, en fin, íbamos pues preparados para hacer nuestro trabajo. Y, oh sorpresa, que la llamada más frecuente de la gente era para preguntar si era cierto que con el marcador que habíamos distribuido en las 156,000 casillas, ya estaban los paquetes entregados a quienes iban a ser presidentes de mesa directiva de casilla para que a las 7 de la mañana salieran a instalar las casillas. Si esos marcadores, al tachar la boleta y meterla en la urna, iba a desaparecer la marca del emblema escogido y aparecer en otro partido. Como si estuviera Harry Potter metido adentro del… Bueno, yo dije, esto es una superchería. Pero eso es lo que estaba instalado en buena parte de la conversación, y me dio mucho apremio ver cómo, mientras tú tienes una explicación objetiva de cómo se va a respetar el voto, la tontería, la mentira, la posverdad a través de las redes sociales puede nublar la inteligencia colectiva. Y es algo frente a lo que yo no me quiero, digamos, derrotar. Y ahí dije, hay que explicar qué es lo que hicimos. Porque además estoy convencido que elecciones competidas va a seguir habiendo en México. Tenemos una vastísima pluralidad en esta sociedad. Tenemos puntos de vista muy distintos sobre muy distintos asuntos. Pretender que todos quepamos en el molde de un mismo partido, de una sola ideología, de una sola preferencia electoral, pues eso es una pretensión autoritaria y además una pretensión un tanto naif. No es cierto que
las mexicanas, los mexicanos vamos a ser un pueblo homogéneo. Somos una sociedad heterogénea y la única manera de que convivamos civilizadamente, coexistamos en esa diversidad, es en un ecosistema democrático. Entonces, elecciones con alta incertidumbre en el resultado va a haber. Aquí les aseguro que en Hidalgo, en las elecciones municipales del próximo año, nadie puede darse por ganador de antemano de esos comicios. Y qué bueno que así sea. Bueno, como esa senda debe seguir abierta, la de las elecciones libres, pues tenemos que preservar lo que nos ha dado las elecciones libres. Un padrón electoral confiable, no en manos del gobierno ni manipulado por el gobierno. Condiciones de la competencia que aseguren equidad y respeto a las minorías. Que esas minorías tienen derecho no solo a expresarse y a disentir, sino también el derecho a volverse mayorías. Que necesitamos autoridades electorales autónomas, que no estén al servicio del gobierno en turno, sea quien sea. Esos principios los tenemos que rescatar. Y si vemos nuestra historia reciente y echamos la vista atrás, pues quizá como generaciones adultos de mexicanos podemos decir, pues si algo hemos hecho bien en los últimos 30 años es el cambio en materia electoral, de tener un padrón electoral con rasurados, con muertos votantes, todo aquello. Hoy tenemos unas elecciones que incluso son modelo a nivel internacional de confianza, de organización. Y lamentablemente en otros terrenos no hemos avanzado. No somos menos desiguales, no hemos abatido la pobreza masiva, no hemos mejorado la calidad de la educación o de los servicios de salud. ¿Qué decir de la inseguridad, que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado? Bueno, en ese contexto de tantos problemas, lo que hemos sabido hacer en materia de derechos políticos no lo debemos perder. Yo creo que la necesidad de avanzar en la satisfacción de los derechos sociales en México, que es un pendiente histórico, no puede darse a costa de atropellar los derechos políticos que ya hemos conseguido. Desde ese punto de vista, decir que México tiene avances democráticos no quiere decir situarse en la complacencia y decir, ya hicimos nuestro trabajo, ya llegamos al fin de la historia. Para nada. Es más bien decir, esto lo hemos sabido hacer, hemos logrado acotar al poder, hemos logrado tener representantes y gobernantes que se deben única y exclusivamente al sufragio libre y secreto, pero esto lo podemos perder. Y basta con mirar un poco al sur, en el continente, pero también podemos ver hacia otras latitudes y ver que la democracia puede desaparecer, que no es un territorio conquistado de una vez y para siempre, que la historia nos dice que la democracia ha nacido, pero que también ha muerto múltiples veces. Y bien vistas las cosas, el que nosotros hoy digamos que todos los cargos de representación popular y de gobierno en el país se deben a comicios genuinos, pues bien visto es una excentricidad histórica. En los 2 siglos de historia de nuestro país, apenas hemos hilvanado 2 décadas de elecciones plenamente democráticas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hemos sido democráticos o nuestro régimen político por naturaleza. Fue una construcción ardua, lenta, frágil. Ese ecosistema frágil que es el democrático lo hemos logrado edificar, pero se puede perder. Entonces, mi libro es, además de un homenaje a quienes
trabajan en la función electoral y a los ciudadanos que instalaron las casillas, contaron los votos, es sobre todo la expresión no de la satisfacción de un trabajo hecho y concluido, sino de una enorme preocupación por nuestro presente y por venir. Pues muchas gracias por acompañarme esta tarde. Gracias por sus comentarios, compañeros. Consejero Ciro, aplausos que representan nuestro reconocimiento y agradecimiento por estar hoy en Hidalgo compartiendo con nosotros su valiosa obra. No me resta más que a nombre del Instituto Estatal Electoral agradecer al consejero Ciro Murayama, al consejero Marco Antonio Baños, al procurador Raúl Arroyo, al licenciado José Luis Asjane y a todas y a todos ustedes por hacer posible este evento. Que tengan excelente tarde.